Buen día para todos, queridos estudiantes. Para la clase de hoy veremos cómo realizar diferentes traslados de pinza utilizando el básico de corpiño de dama. El básico de corpiño de dama lo vamos a trabajar en una talla estándar que es la talla 10, que la van a encontrar en la tabla de medidas. Para realizar el taller, ustedes van a tener en sus correos, van a tener las instrucciones de cómo realizar el básico, que es el que vemos acá. Vamos a realizar solamente el básico de dama, solamente el delantero, ¿sí? Para poder desarrollar los siguientes traslados de pinza. Cuando ustedes desarrollen el básico de dama, el delantero, se van a dar cuenta que con este básico que tenemos acá, podemos, si en dado caso nosotros ensamblamos este básico de corpiño, el resultado que vamos a tener es este que vemos acá, que tenemos acá encerrado. Es decir, que cuando ensamblemos el básico se van a ver las pinzas, digamos, en el proyecto terminado, ¿sí? Entonces, ¿qué es traslado de pinza? Es precisamente eliminar las pinzas de costado y eliminar las pinzas del centro frente de la blusa para pasarlas a corte y que a cortes y que las blusas ormen perfectamente. Entonces, para eso nosotros tenemos estos dos ejemplos que son los más comunes en los traslados de pinza de dama, que sería el corte princesa, corte francés y el corte inglés, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar el básico de corpiño, lo vamos a desarrollar en el software de Audaces Patrones. Entonces, les voy a mostrar acá cómo lo vamos a desarrollar, ¿sí? Ustedes no es necesario que lo hagan paso a paso, pero pues básicamente acá se los mostré como el proceso. Van a empezar así, tal cual como ven la guía. Entonces van a empezar talle delantero, altura de cadera, y aquí en este paso, acá vamos a hacer como un poco más corto el proceso y ya les digo hasta dónde lo vamos a dejar. Para ustedes saber hasta dónde va la pinza, el largo de la pinza, hasta dónde va, lo que ustedes ven, lo primero que van a marcar es marcar la mitad de separación de busto, que serían, en este caso para la talla 10, serían 10 centímetros, ¿sí? Ustedes van a marcar primero un punto acá en la línea de busto y van a marcar otro punto en la línea de cadera a 10 centímetros y van a tener que trazar una línea. Luego, la guía que se les va a ser suministrada va a tener todas las instrucciones, pero pues acá les voy a explicar en este paso, que es donde normalmente pues hay como algunas preguntas. Entonces acá simplemente con puntos por coordenada van a crear sobre la línea de caída de hombro, van a crear un punto. Recuerden que como es una línea diagonal, el punto lo van a crear escribiendo en el cuadro de coordenadas en donde dice D, que sería distancia, vamos a escribir 2 centímetros. Él debe crear el círculo y ahí debemos ubicar el punto de los 2 centímetros. Luego, para poder saber hasta dónde va de largo la pinza, tenemos que marcar, vamos a marcar de aquí hasta acá, es donde se ve como fucsia, precisamente para saber hasta dónde va a llegar de largo la pinza. Esta medida que ustedes ven acá, que tengo así como marcada con fucsia, se llama altura de busto. Esa altura de busto ustedes la van a encontrar en la tabla de medidas. Para la talla 10, la altura de busto son 27 centímetros. Entonces, vamos a marcar, a partir de este punto que creamos de 2 centímetros, vamos a marcar hacia esta línea 27 centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con puntos por coordenada, escribimos en distancia, escribimos 27, perdón, seleccionamos el punto desde donde quiero que mida, ¿sí? Escribimos 27, enter. Y acá donde ustedes ven que se marcó precisamente el perímetro, ahí donde haga la intersección, van a marcar el punto, ¿sí? Quiere decir que hasta ahí debe llegar de largo la pinza. Luego, la pinza delantera, vamos a tener que marcar un punto en toda la mitad de donde se interrelacionan estas dos líneas. Ese punto lo vamos a crear con esta herramienta que se llama punto por intersección. Entonces damos clic ahí. Luego
seleccionamos esta línea, luego esta línea e inmediatamente va a crear un punto. A partir de la creación de ese punto, ahí vamos nuevamente a puntos por coordenada y vamos a marcar 1.5 a cada lado, ya que ustedes se van a dar cuenta que cuando desarrollen el taller, en esta línea, que es la línea de cintura, ustedes tuvieron que haber dado cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Entonces por eso es 1.5 a cada lado, que sumaría 3. Listo, y ahí sí vamos a crear la pinza. Entonces vamos a crear la pinza acá, acá y acá. Listo. Bueno, otra parte donde normalmente hay duda es que en la guía ustedes deben sacar la mitad desde donde termina la caída de hombro hasta la línea de busto. Es decir, no es la mitad de toda esta línea, sino solo la mitad de aquí a acá. Entonces una opción para que lo puedan hacer fácilmente, simplemente van a eliminar esta línea y van a crear una línea nueva que solamente vaya hasta la caída de hombro. Entonces ahí es mucho más fácil adicionar un punto por coordenada que les vaya a decir a ustedes dónde está el punto medio. Entonces ahí, luego entramos 1 centímetro, eso ustedes lo tienen en la guía que se les va a proporcionar, y vamos marcando hasta ahí. Listo. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a dejar para este taller del día de hoy. Vamos a dejar el básico de corpiño, lo vamos a dejar solo hasta ahí. ¿Qué nos faltaría de acá? Nos faltaría hacerle la caída de hombro, ¿sí? Para pasársela al posterior, pero pues el posterior por ahora no lo vamos a trabajar. Vamos a hacer los traslados de pinza solo con el delantero para precisamente hallar este traslado de pinza que sería el corte princesa, y vamos a hacer este otro traslado de pinza. Esa es la finalidad del taller, sacar los dos tipos de traslados de pinza. Listo. Luego de que hayamos hecho la pinza, vamos a realizar la pinza de costado. Entonces, la pinza de costado la vamos a hacer de la siguiente manera. Simplemente vamos a ir construcción recta y vamos a hacer una línea a 90 grados respecto de la línea de centro de pinza. Una línea totalmente recta, ¿sí? Hasta el borde del molde, y luego acá con puntos por coordenada vamos a crear un punto en el nodo para poder marcar la abertura de pinza de costado. ¿Cuál va a ser la medida de abertura de pinza de costado? Es la diferencia de los talles. Ustedes van a mirar en la tabla de medidas el talle delantero de la talla 10 y el talle posterior de la talla 10. En este caso el talle delantero de la talla 10 es 46 centímetros. ¿Sí? Y el de la espalda es 42, quiere decir que hay una diferencia de 4 centímetros, o sea, es decir, el talle delantero es más largo por 4 centímetros que el talle posterior. Entonces, esa va a ser la abertura que vamos a tener en la pinza de costado. Entonces, vamos a marcarle un punto con distancia, vamos a escribir 4 centímetros y vamos a marcar ahí punto por intersección y vamos a crear una línea. Listo, ya tenemos terminado el corpiño delantero con el que vamos a desarrollar los traslados de pinza. Entonces vamos a copiar y pegarlo, vamos a copiar y pegar. Y con estos dos vamos a desarrollar. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es este que podemos ver acá, que es para hacer el traslado de pinza al corte princesa. ¿Cuál es el corte princesa? Es precisamente trasladar la pinza que debería ir acá en el costado. Si ustedes se dan cuenta, digamos este plano ya no tiene la pinza de costado, que es donde estoy señalando, es pasar la pinza de costado a la mitad de la sisa. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar?
Vamos nuevamente al software. Vamos a crear un punto por coordenada en la mitad de la sisa. ¿Cómo se van a dar cuenta cuál es la mitad? Aquí el software les va a decir punto medio, ahí vamos a crear un nodo, ¿sí? Luego vamos a crear la curva y la curva debe unirse acá en el nodo, precisamente donde se unen las dos piezas. Listo. Seguido a ello vamos a empezar a extraer los patrones. ¿Qué patrones vamos a extraer? Vamos a extraer el primer patrón que vamos a extraer es este que se ve acá seleccionado, ¿sí? Ese patrón lo vamos a cambiar de color. Este es el primer patrón que vamos a extraer, ¿sí? Deben darse cuenta que es por la parte de afuera de la pinza. Sacamos este patrón. El segundo patrón que vamos a extraer es este que vemos acá, que sería la pieza superior del costado. Este es el patrón que vamos a extraer, ¿sí? Y el último patrón es por debajo, recuerden acá, por debajo de la pinza. Ahí. Hasta ahí es el primer proceso, ¿sí? Ustedes lo van a hacer con pantallazos, lo deben poner en PowerPoint, el paso a paso de cada traslado de pinza. Para que les quede el paso a paso, deben copiar y pegar el ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que nos falta hacer es cerrar precisamente, vamos a hacer el traslado. Entonces, al hacer el traslado, vamos a cerrar la pinza de costado, ¿sí? Y ella inmediatamente, esa pinza quedará trasladada al centro frente. Entonces, ¿cómo la vamos a cerrar? Vamos a seleccionar primero este molde, seleccionamos, luego vamos a la paleta de producción, unir, el icono de unir, que es el que tengo acá, que voy a seleccionar. Si ustedes se dan cuenta, él va a quedar seleccionado en rojo, como si fuese en negrilla, ¿sí? Le vamos a dar doble clic, ¿sí? Luego le vamos a dar clic en la mitad de la línea que queremos pegar, luego él nos va a sacar un cuadrito. Con ese cuadrito vamos a darle clic y luego él nos muestra el siguiente, para nosotros decidir este cuadro con qué punto lo queremos unir. Entonces lo vamos a unir con este que vemos acá y en ese momento empieza a cerrar la pinza, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan ver, ahí lo que hicimos fue precisamente ya el traslado de pinza de costado, ya no existe la pinza de costado y se traslada a la mitad de la sisa. ¿Listo? Luego el molde de centro frente se debe desdoblar. Y si ustedes desean pueden copiar y pegar este molde y con manipulación reflejar de manera vertical lo pueden, para que ustedes puedan evidenciar cuál es el proceso final del traslado de pinza al corte princesa, que es el que tenemos acá. Entonces, básicamente, este es el resultado final, el que vemos acá. Así debe quedar. Le vamos a marcar el hilo de la tela de manera vertical. Y por ahora no es necesario adicionar costura porque esto simplemente es un básico y solo estamos practicando los traslados de pinza. El segundo traslado de pinza
que vamos a realizar va a ser el traslado de pinza al corte francés, es decir, a la mitad del hombro. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente con un punto por coordenadas, vamos a hallar la mitad del hombro, creamos un punto allí, y vamos a unir con una línea recta. Ojo que no lo vamos a unir acá donde es la línea de pecho, de busto, sino que lo vamos a unir en donde está la intersección de las pinzas, ¿sí? Hasta acá abajo, entonces de la mitad del hombro hasta la intersección de las pinzas. Listo. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el traslado de pinza de corte princesa y entonces el primer molde que se va a extraer es este que ven acá. Recuerden, por la parte de afuera de la pinza lo extraemos. Segundo molde va a ser este, por la parte de arriba de la pinza. Y el tercer molde por la parte de abajo de la pinza. Este es el primer paso. Ahora lo que tenemos que hacer es precisamente cerrar la pinza de costado para que se abra mucho más acá en el corte de la mitad del hombro. Entonces lo que van a hacer es simplemente copiar, pegar, control C, control V, y vamos a cerrar la pinza de costado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos primero este molde, ¿sí? Que va a ser como el molde base. Seleccionamos, luego vamos a paleta de producción, unir, ¿sí? Y seleccionamos la línea que queremos unir, doble clic, la siguiente, doble clic, seleccionamos la primera referencia que es donde va a unir y la segunda referencia donde se va a unir. Él nos muestra cómo va a cerrar la pinza y le damos confirmar. Entonces ustedes pueden ver precisamente cómo está cerrando la pinza de costado. Listo. Hacemos lo mismo acá, tendríamos que desdoblar el centro frente. Y si ustedes lo desean, copiar y pegar. Y con manipulación, reflejar. En esa medida, ya tendríamos el segundo ejercicio, que es el que tenemos acá. Que es, acabamos de trasladar, si ustedes se pueden dar cuenta en el diseño plano, ya no aparece la pinza de costado porque la acabamos de cerrar, pero aparece un corte en el centro frente del delantero. Entonces básicamente que esta sería la moldería ya terminada de el segundo traslado de pinza. Espero lo puedan desarrollar de manera correcta. Cualquier inquietud, recuerden, me pueden escribir al correo o al WhatsApp. Escribir al WhatsApp y recuerden que pues cualquier inquietud se las estaré resolviendo. Agradezco a todos los estudiantes que han sido bastante asertivos con esta metodología de aprendizaje. Espero todos lo puedan realizar y que esta situación mejore pronto para volver a la aula de clases. Un saludo para todos y feliz semana.